Ya, ok. Entonces estamos grabando de nuevo. Como les decía, estábamos calculando la desviación, partimos calculando la varianza del activo riesgoso y que entonces era siempre ir multiplicando la probabilidad por la diferencia cuadrada del retorno en el escenario uno menos el retorno esperado, y así con cada escenario. Entonces nos faltaba el último escenario, que teníamos un retorno negativo del -10%, menos el retorno esperado del activo al cuadrado. Medio diferente. Ah, En, en este caso, como estamos teniendo que cada uno de los escenarios son igualmente probables, esto es lo mismo que calcular el promedio de todos los retornos. Si tuvieran probabilidades diferentes, como les decía que puede darse el caso para variar la pregunta, tienen que hacerlo con cada una de las probabilidades, como lo estábamos haciendo. Entonces aquí al principio teníamos la desviación, la varianza, disculpen, y ahora aplicamos la raíz cuadrada, la varianza, y nos da que va a ser un 15%. Cuando estén calculando riesgo de desviación estándar y eso, no se asusten cuando tengan algo cero, porque es bien normal. Ya. Entonces tenemos la desviación estándar del activo riesgoso, y ya que nos están diciendo que invierte un 30% en el activo riesgoso, para calcular la desviación estándar del portafolio, podemos tomar la desviación estándar del activo riesgoso y multiplicarla por su ponderación, que sería el 30%. Y eso nos va a dar el retorno del portafolio. Esto es porque la libre de riesgo no tiene varianza, por lo tanto, o sea, no tiene riesgo, siempre va a rentar lo mismo. Por lo tanto, su aporte al riesgo es nulo, va a ser igual a cero. De hecho, al contrario, nos va a disminuir la desviación estándar, nos va a disminuir el riesgo del portafolio porque estamos invirtiendo en un activo libre de riesgo. Entonces aquí tenemos la desviación estándar, el sigma de la cartera, el riesgo de nuestro portafolio. La otra forma en que pudiéramos calcular esto es calculándolo sobre los valores del portafolio en cada caso. Aquí lo que vamos haciendo en vez de no, espérame, siempre partan calculando el retorno en cada uno de los escenarios del activo riesgoso. Y en este caso, para calcular el retorno al portafolio, van a tomar el retorno que da el activo riesgoso por su ponderación, más el retorno que da el activo libre de riesgo por su ponderación. Entonces van a tener que en cada uno de los escenarios el portafolio va a rentar un 9,9%, un 4,5% y un -1% aproximadamente. Y una vez que ya tienen esto, van a calcular la varianza o la desviación estándar directamente sobre los valores del portafolio. Entonces aquí, en vez de lo que estábamos haciendo antes del cálculo sobre el retorno esperado del activo riesgoso, van a ir tomando el retorno esperado del portafolio como tal, que es lo que ya habíamos calculado en la parte uno. Entonces estas son las dos formas que tienen para calcular el retorno esperado y la desviación estándar del portafolio. Em, Esta forma de calcular el retorno esperado sobre el portafolio les puede ser más útil, va a ser más preciso cuando les permitan posiciones cortas. Y que de hecho, aquí en vez de pedirles que calculen que están repartiendo su portafolio basado sobre un 100% sin posiciones cortas, aquí también les pudieran decir que invierten un 1,5% en el activo riesgoso y que invierten una posición corta en el activo libre de riesgo. Entonces este modelo va a ser esta forma de cálculo va a ser un poco más precisa, pero no creo que
que el profe sea tan riguroso con el tema de los decimales. Pero ahí tienen las dos maneras de cálculo. ¿Tienen duda con esta parte de la pregunta? Aquí sí es súper fundamental que manejen el cómo calcular el retorno esperado de un activo riesgoso y también la desviación estándar, que es una fórmula un poquito tediosa como vieron, pero es bien repetitiva. José, yo ahí me perdí un poco en el activo riesgoso, que es 0,3. Em, es riesgoso porque tiene relación que diga en la columna B, que diga normal, y recesión es sin riesgo o no tiene nada que ver. Es, El activo es riesgoso porque va a entregar un retorno variable. Tú no puedes decir que el próximo año me va a pagar sí o sí, va a valer sí o sí 60. No, sino que tengo diferentes escenarios con diferentes probabilidades. ya, Va a perfecto, ser ya me estaba variable. confundiendo con los nombres, ya. Ya, no, no, no. No es activo riesgoso porque, por eso, porque varía su retorno. En cambio, el activo libre de riesgo es el que decíamos que no tiene desviación estándar, sino que en cualquiera de los escenarios me va a dar siempre el 3%. Aquí con esto siempre están usando de referencia la tasa libre de riesgo del Banco Central, la TPM, o de la Fed en el caso del dólar. Y casi nunca hemos visto un default de deuda soberana. Por eso se considera libre de riesgo. Y como teníamos el planteamiento de la otra pregunta, en la tasa libre de riesgo que van a utilizar tiene que ser la moneda funcional que están utilizando de su portafolio. Y eso es parte de las definiciones que tienen que hacer de su estrategia de inversión o de si están evaluando la inversión para un tercero, cuál va a ser la referencia de ese tercero, cuál va a ser su moneda funcional. Ya, ok. Ya, gracias. Y la parte B de esta pregunta dice, determine el valor del parámetro de aversión al riesgo implícito en la decisión de cartera de la pregunta anterior, sabiendo que el inversionista con preferencias del tipo media varianza selecciona la proporción invertida en activo riesgoso de acuerdo a la siguiente fórmula. Y aquí les plantean que este es el óptimo, este es la fórmula de Merton, el óptimo de inversión del activo riesgoso va a ser igual al retorno del activo riesgoso menos la libre de riesgo partido en el coeficiente de aversión al riesgo por la desviación estándar no, disculpen, por la varianza del activo riesgoso. Entonces esta va a ser otra fórmula que debiesen manejar. Ahí si van a utilizar el Excel les va a quedar la fórmula para que la puedan ir utilizando. Y con esto solamente el plantear la fórmula, que ya tenemos aquí el planteamiento. Entonces teníamos que el coeficiente de aversión al riesgo, que ya lo tienen despejado en la fórmula, va a ser igual al el retorno del activo riesgoso, que tenemos que era un 4,5%, menos la libre de riesgo, que era un 3%, y esto partido por... Ah, no, pues, espérenme, estaba calculándolo directamente. Al despejar el coeficiente A de esta fórmula, que aquí lo tienen despejado, eso, manejen esta fórmula y despejando el valor de A, va a ser igual al retorno del activo riesgoso menos la libre de riesgo, el 3%, partido en la varianza del activo riesgoso eh, por el W. El activo riesgoso que lo tenemos acá arriba, el W.
¿Por qué no me da? A ver, disculpen. Ah, porque no, tenemos el C28. El Ah, sigma estaba tiene que ir al tomando. cuadrado. Sí, 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 ya estaba tomando el valor del retorno del portafolio. Y no, tienen que utilizar el retorno del activo riesgoso. Mm. Recuerden que aquí cuando están utilizando el óptimo de Merton, están buscando el porcentaje óptimo a invertir sobre el activo riesgoso, no sobre el portafolio, sobre el activo riesgoso. Entonces ahí para verificar el valor, eh, teníamos que ir igual al activo, al retorno del activo riesgoso menos la libre de riesgo, y esto partido por el 30% invertido en el activo riesgoso por la varianza que la tenemos acá. Ahí lo tengo en porcentaje, por lo tanto pasando a número, que el coeficiente de aversión al riesgo siempre va a ser el número. Nota que el coeficiente de aversión al riesgo implícito para este inversionista es de 7,7. Este es un ejercicio que les recomiendo que les den su vuelta porque es probable que les puedan preguntar alguna variación de esto. Como les decía, cambiando las probabilidades de cada escenario o tal vez tomando posiciones cortas sobre alguno de los activos. Vamos con la pregunta 6. Dice, desde el punto de vista de un administrador de activos cuyo desempeño es medido en relación a un portafolio benchmark, ¿cuál es la decisión de inversión libre de riesgo para el administrador? Es decir, en que no lo puedan evaluar mal. Aquí no estamos viendo una opción libre de riesgo relativa a la inversión del administrador, en base a qué están midiendo su desempeño. Por lo tanto, la opción libre de riesgo invertir sería invertir exactamente igual a su benchmark. Es decir, aquí estamos eliminando el alfa, que sería el retorno superior al benchmark que estamos buscando, y por el contrario, estar buscando la opción libre de riesgo. Entonces, invertir exactamente igual a como lo hace el benchmark está eliminando el riesgo relativo para el administrador de activos. ¿Tienen alguna duda con esto? Súper. Seguimos con la pregunta 7, que nos dice, la evidencia empírica de los últimos 20 años muestra que el riesgo total, medido como varianza, de las acciones individuales se ha incrementado en todos los mercados del mundo por encima del riesgo de mercado, el cual ha tenido una tendencia levemente decreciente. Esto apunta a que ha sido un componente de riesgo específico, no sistemático, el que ha ido al alza en este periodo. ¿Cuáles son las decisiones de inversión menos probables que un gestor de activo tomaría si esta evidencia se mantuviera en los próximos 10 años? Y aquí nos dan las diferentes opciones, que sería aumentar la relación de renta variable versus la renta fija en los portafolios balanceados, disminuir la relación de renta variable versus la renta fija en los portafolios balanceados, aumentar la magnitud de la inversión activa en los portafolios de renta variable o disminuir la magnitud de inversión activa en los portafolios de renta variable. Y entonces estamos diciendo que existe un mayor ha incrementado el riesgo de las acciones individuales. Con las acciones individuales, que implica la inversión activa, están teniendo un mayor riesgo específico. O sea, estamos hablando de un riesgo específico. En cambio, el riesgo sistemático es el riesgo que no podemos evadir, el que es inherente de los activos financieros del mercado. Aquí tenemos como el desglose de los tipos de inversión que pudieran hacer, que es, por ejemplo, renta variable. Cuando estamos hablando del mercado, estamos hablando de índices, es decir, como el S&P 500, el IPSA, y con esto estamos teniendo un riesgo sistemático. Si invirtiéramos en renta fija, estamos hablando de un riesgo de tasa.
el riesgo de crédito y el riesgo de la inflación que vaya teniendo cada uno de los países. Mientras más estable el país, más libre de riesgo va a ser. Por eso la tasa libre de riesgo de referencia mundial casi siempre es la tasa de la Fed, porque se considera la mayor economía del mundo, porque el dólar funciona como reserva de valor. Entonces, por eso la consideramos como la libre de riesgo más firme. Y también, y el otro caso, teníamos la inversión activa, que aquí estamos hablando con inversión activa que vamos invirtiendo más o invirtiendo menos en específica ¿cómo se llama? En acciones seleccionadas. Por lo tanto, esto requiere como un trading más activo, el ir comprando, ir vendiendo, ir balanceando mi posición sobre los activos que vaya siguiendo, según las oportunidades de mercado que vaya viendo. Entonces, aquí teníamos que, en este caso, nos están diciendo que aumenta el riesgo específico y que está disminuyendo el riesgo sistemático. Por lo tanto, la lógica sería que disminuyéramos nuestra inversión sobre inversión activa, porque es mayor el riesgo específico, y que aumentáramos nuestra posición sobre renta variable, porque el riesgo sistemático se está disminuyendo. Entonces, aquí teníamos en cada una de las posiciones, aumentar la posición en renta variable implica aumentar el riesgo sistemático. Y este riesgo sistemático decíamos que está a la baja. Por lo tanto, esto sería eficiente. Disminuir la posición en renta variable no disminuye el riesgo sistemático, pero este va a la baja. Por lo tanto, no sería racional el tomar esta opción. Ahora, de nuevo, aumentar posición de inversión activa. Esto no implica un aumento del riesgo específico y este está en aumento. Por lo tanto, no debiésemos tomar esta posición. Y al contrario, al disminuir nuestra posición en inversión activa, nos disminuye el riesgo específico y este va en aumento. Por lo tanto, debiésemos tomar la opción uno y la opción 4. Sin embargo, ojo que le están preguntando por cuáles son las decisiones de inversión menos probables que el gestor de activos tomaría. Entonces aquí, cuando le estén haciendo alguna pregunta, fíjense de qué me están Está preguntando. ¿El capciosa esa. óptimo? Claro. Si me están preguntando por el óptimo, por lo que no es óptimo, fíjense para que no vayan a fallar. En este caso de pregunta, usualmente igual existe puntaje por el planteamiento que ustedes hagan. Por ejemplo, si tienen toda la lógica de inversión bien, pero respondieron al revés, probablemente igual tengan puntaje. Pero para que tengan full puntaje, detallen lo que le están preguntando. Harto ojo. Entonces aquí las opciones que no son óptimas para invertir serían la 2 y la 3. Entonces la alternativa correcta sería la 2 y la 3. La 2 y la 3 sería la D. ¿Tienen alguna duda con esta pregunta? Sí, José, tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia ahí entre el riesgo sistemático y el riesgo específico? Eso ahí me confundió un poco Ya, con el sí, riesgo sí. sistemático. Sí, sí. El riesgo sistemático es el riesgo inherente de invertir en activos financieros del mercado. Este riesgo sistemático tú no te lo puedes sacar de encima. Si inviertes en el mercado de activos, vas a tomar riesgo sistemático. En cambio, el riesgo específico es el riesgo en particular que tiene un activo, que tiene una empresa, una acción. Y este riesgo se dice riesgo específico porque es inherente de esa acción y obviamente que yo me lo puedo sacar de encima simplemente desinvirtiendo en ese activo. Entonces, por eso, riesgo específico, estamos hablando de una acción en particular. Pero Cuando entonces tenemos las acciones también tendrían un riesgo sistemático y específico. Correcto. Estamos hablando de las dos, pero la que más pondera si estamos tomando solamente inversión en una pura acción, estamos hablando solamente de riesgo específico.
que este riesgo específico ya va a estar como absorbiendo el riesgo sistemático más el riesgo específico de esa acción. Pero es que entonces no entendí la pregunta. No, Eh, a ver, es que porque si la renta variable y es inversión que- activa tienen el mismo riesgo, no, no, lo que pasa es que con inversión activa estamos invirtiendo en un activo en específico. Mira, aquí lo que te está diciendo es que el mercado se está comportando de forma más estable, por lo tanto está disminuyendo su riesgo. Los retornos son más constantes, por lo tanto disminuye el riesgo. El retorno que me están diciendo que está teniendo el mercado es probablemente el que va a mantener en el futuro. En cambio, las acciones están teniendo un retorno más variable, por lo tanto está aumentando el riesgo específico de las acciones. Sé que puede ser, como me dices tú, las acciones componen el mercado, por lo tanto debiesen como moverse a la vez, pero aquí están viendo la diferencia entre el tipo de estrategia que estás tomando de inversión. El mercado está más estable a pesar de que las acciones están más volátiles en particular. Esto puede ser porque las acciones, a pesar de que todas las acciones que componen el mercado están dando retornos más variables, más erráticos, el mercado está compuesto por todas las acciones. Por lo tanto, tienes el efecto de diversificación. ¿sí? Por lo tanto, el mercado está rentando de forma más estable. Y cuando estamos invirtiendo en riesgo sistemático, estamos tomando inversión en índices de mercado. Por eso les decía, están tomando al S&P, están tomando al IPSA, están tomando el euro 50 creo que era. De Europa están invirtiendo en un mercado en específico. Porque ahí cuando habla acerca de que dice las acciones individuales se ha incrementado en todos los mercados del mundo por encima del riesgo de mercado, el cual ha tenido una tendencia levemente decreciente. O sea, el riesgo de cada una de las acciones ha tenido una disminución. No, no, no. El riesgo de la acción en particular ha aumentado el riesgo. Vemos, las acciones individuales ha incrementado, el riesgo de las acciones individuales se ha incrementado en todos los mercados del mundo, por Sí. encima del riesgo de mercado, el cual ha tenido una tendencia levemente decreciente. Es Que ha decir, tenido una tendencia decreciente. El el de riesgo mercado, el riesgo de mercado ha tenido una ya, tendencia creciente. Y el ya. riesgo de mercado es el riesgo sistemático. Y nosotros tomamos riesgo sistemático buscando renta variable. José, cuando hablamos del mercado, como como te refieres, siempre sería el mercado, van a ser como estas bolsas de inversión de renta variable o renta fija, como tal, ¿verdad? Y Eh, cuando hablamos de las inversiones como individuales, vamos a hablar de la inversión activa, eh, como dato así general. sí, sí. Sí, con inversión activa estamos tomando posiciones sobre acciones en particular. Sí, Vamos, estamos pero tomando, la renta fija tampoco sería así como sobre el mercado. La renta fija generalmente son los bonos y que no tienen una volatilidad tan grande como la que tiene el mercado. claro, O igual se concentran dentro de cuando uno habla del riesgo mercado que tienen las acciones. Bueno, las acciones no entrarían los bonos, que es de renta fija, pero cuando hablamos de mercado, ¿entra renta fija y renta variable o solo renta variable? cuando hablamos del mercado, según cómo lo está planteando esta pregunta, estamos hablando más de los índices de renta, o sea, el mercado está tomando la renta variable en particular Ok. y que la renta fija la Ah, está sacando, porque la renta fija, si bien tenemos los bonos corporativos que están influenciados por los movimientos del mercado, también estamos teniendo la deuda soberana. Y claro. que no nos están especificando de qué tipo de bono estamos tomando. Solamente Claro, nos porque están igual la planteando. pregunta hace como solo énfasis en la acción, entonces ahí tomamos la renta variable como mercado. Claro, me queda claro. Claro, claro, por eso te decía, es como lo están planteando, aquí la Claro, renta fija la estamos sacando del mercado y lo estamos tomando como el riesgo renta fija de nuevo, también pueden ser bonos, también pueden ser depósito a plazo. sí, de depósito a plazo, es Y verdad. con eso estamos teniendo una tasa un riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito, riesgo de inflación, riesgo de liquidez. Estos son los componentes que tú tomas en cuenta cuando estás invirtiendo en renta fija. Claro, Estás exponiendo a esto.
y de esto no nos están hablando qué está pasando. No nos hacen referencia si está teniendo si existe un aumento en alguno de estos factores de riesgo. Pero Solamente más hablamos, nos habla de las acciones y de la acción en general del mercado y la inversión activa, que ahí es netamente más calificada o específica, como dice ahí. claro, claro, Ya, porque con claro, inversión activa me estoy casando con acciones en particular, la estoy eligiendo con el dedo. claro. Entonces ahora vamos con la pregunta número 8. Vi que en la guía que le subió el profe, habían varios casos relacionados con una fundación o con alguna empresa que está teniendo algún objetivo de inversión. Entonces háganse la idea de que les puedan preguntar alguna pregunta de este tipo en el examen. Fue una de las preguntas que salió el examen pasado. Entonces aquí vamos con la pregunta que dice, la Fundación de las Rosas es una institución sin fines de lucro que atiende a personas de tercera edad que no pueden ser atendidas por sus familiares directos. Previo al 2020 y gracias a la ley de donaciones, Fundación La Rosa ha logrado constituir un fondo de 2 millones de dólares cuyo propósito es asegurar la sostenibilidad financiera de la institución. El fondo aportará el 5% de su valor al final de cada año. La mayor mortalidad ocasionada por la pandemia del COVID hizo que la tasa de ocupación cayera al 80% a finales del 2021, cuya cifra nunca antes vista. La administración de Fundación La Rosa se estaba hablando de abrir nuevos cupos para aumentar la tasa de ocupación hasta su nivel histórico del 95%, pero teme por la trayectoria de los gastos futuros, ya que la variación del IPC para el adulto mayor ha superado al IPC general por 100 basis points en los últimos 12 meses. ¿Qué características debería tener la composición del benchmark? Renta variable local, renta variable extranjera, renta fija local, composición de moneda del fondo para establecer la sostenibilidad financiera de Fundación Las Rosas. Y entonces aquí los datos tenemos que un fondo en este caso está denominado en dólar, de 2 millones, y que el fondo también nos va a dar un aporte del 5% de su valor cada año. Aquí debiésemos ver los objetivos de inversión de Fundación Las Rosas para establecer el benchmark. Entonces, como les decía, tenemos que evaluar las fuentes de ingreso de la fundación y las fuentes de las obligaciones, los pasivos que tiene que cumplir la Fundación La Rosa. Entonces, el principal objetivo de inversión, dado que Fundación La Rosa no tiene fines de lucro, no va a ser ganarle al mercado, ni generar la mayor rentabilidad, ni nada por el estilo, sino que va a ser cubrir sus pasivos. Y estos están directamente relacionados con la tasa de ocupación, la cual ha disminuido, pero se espera que aumente en el futuro. Y nos están diciendo que nuestros pasivos, uy, se me quedó pegado, que nuestros pasivos se están moviendo por encima del IPC, es decir, el IPC más del 1%. Entonces, lo que yo quiero hacer es cubrir mis pasivos, que están siendo los productos para el adulto mayor. Estos pueden tomar industria farmacéutica, bienes de consumo en general, eh, bienes de consumo en general, según lo dice el IPC. Entonces, que la medida para cubrir mis pasivos, yo debiese invertir en activos que me renten cubriendo la inflación, o un poco más específicamente. Entonces, debiésemos invertir en bonos denominados en UF del Banco Central o bonos corporativos, ojalá renta local que estén denominados en UF, dado que mis pasivos se están moviendo en relación al UF, si estos cubren el aumento del IPC más del 1%. Por el momento, en el corto plazo, teniendo una rentabilidad de la UF, estuviésemos cubriendo nuestros pasivos, dado que la ocupación está al 80%, pero igual se espera que aumente en el futuro. Por lo tanto, deberíamos buscar UF más cierto margen.
Lo otro, aquí ya vamos a empezar con los supuestos. Entonces aquí quiero que sean como, sepan plantear los supuestos de lo que le están preguntando. Por ejemplo, en esta pregunta en particular, nos, el enfoque de la respuesta fue ver el tipo de flujos que va a tener el fondo de inversión. Entonces nos están diciendo si los flujos fueran estables provenientes como del UF o del peso, se debiese rebalancear la inversión que estamos teniendo sobre bonos denominados en UF, por ejemplo, y invertir en activos que se correlacionen negativamente con la UF para tener una diversificación de nuestro portafolio. Sí, pero ¿de dónde salió ese supuesto? ¿Por qué pone ese supuesto? Arriba decías que no alcancé a ver la. Ah, no, no, No no. recuerdo que la pregunta decía que se mantenían los flujos constantes. No, no, no. Aquí en la respuesta estoy planteando dos supuestos. Uno, ¿cómo se llama? Que los aportes del fondo vienen de fuentes estables y el otro de que vienen como de una fuente cíclica. Pero ¿cuál es la pregunta? De cómo debiese, aquí les preguntan de qué características debería tener el benchmark. Y el benchmark se tiene que adecuar con tu objetivo de inversión y que cómo tú deberías invertir. Por ejemplo, de benchmark, para este fondo de inversión, pudiéramos tomar el IPSA. ¿Tendría lógica tomar el IPSA como benchmark para ti que lo que tu objetivo de inversión es cubrir tus pasivos, no generar rentabilidad, no ganarle al mercado? No, Entonces, por lo tanto, mi benchmark debiese construirlo según mi objetivo de inversión, que van a ser cubrir los pasivos. Para cubrir los pasivos, o sea, una vez cubiertos los pasivos, también tengo que evaluar las fuentes de mi ingreso, que en este caso lo están ligando directamente al valor del fondo de inversión, que va a ser los aportes van a ser el 5% del valor que tenga el fondo. ¿por qué el 5%? Así plantearon la Esa pregunta. parte no entendí. Lo que pasa es que no debería ya, con lo que indicaste el tema de la renta fija, o sea, perdón, la inversión en bonos del Banco Central o corporativos que sean UF+1, ya con eso no se determina cuál es el benchmark, que ese sería mi benchmark. ¿Por qué estoy agregando supuestos? Esa es mi duda. Porque también vas a tener aportes del 5% del fondo. Esto ponte tú, que aquí Pero eso viene no el lo estoy supuesto. considerando en el benchmark, ¿ya? No necesariamente, es que el benchmark va a buscar el óptimo para tu inversión. Y dado que el óptimo para tu inversión va a ser cubrir los pasivos y también evaluar tu fuente de ingresos, te pide que el benchmark fuera algo más balanceado, que no solamente considere de que tienes que invertir en bonos y ya está, sino que también que considere la fuente de tu ingreso. Sé que el enunciado está un poquito complicado, pero quiero que vean esto de la siguiente forma. Imagínense que el valor del fondo, ya que te dice que te aporta el 5%, imagínense que el fondo tiene unos, ¿cómo decirlo? Unos aportantes, que está sostenido por ciertas empresas de Chile. Ponte tú que está metido supermercado, que está metido el retail. Dejemos esos dos, que está metido los supermercados y el retail. Y entonces que como política de beneficiarios de ellos, te van a aportar el 5% del valor que tenga tu fondo de inversión. Te pasaron la plata a ti, administrala. Y nosotros como para mantener nuestro compromiso contigo, también te vamos a dar el 5% anual del valor que vaya teniendo tu fondo. Entonces aquí, para componer tu benchmark, vas a estar viendo los pasivos que tienes y también las fuentes de ingreso que tienes. Y cómo se planteó la respuesta de esta pregunta, te estaban solamente diciendo que tus fuentes de ingreso vinieran de una forma, ¿cómo decirlo? De una fuente estable que fuera solamente denominada en UF o que fuera de una fuente cíclica. Y al tiro entro con esto, que primero que estábamos diciendo que pudiéramos tener como una inversión en, bueno, que estén denominadas en UF y punto. Sin embargo, como también vamos a tener que considerar los ingresos, entonces debiésemos como rebalancear un poquito esta inversión en renta fija
buscar otros activos que no se muevan directamente relacionados con la UF, que tengan ojalá una correlación negativa. Aquí, por ejemplo, ya que estamos hablando, no, aquí lo estamos solamente viendo sobre la fuente del ingreso. Entonces, si estás teniendo solamente ingresos fijos por UF, voy a querer balancear mi benchmark y por ende mi forma de inversión en cosas que no sean solamente sí, ingresos fijos. ¿Qué FLR? ¿Qué es eso? ¿El valor de la Ah, FLR? Fundación La Rosa. Ah, Y entonces por eso te están poniendo como otro supuesto que tú puedes plantear, que las fuentes de ingresos fueran de una fuente cíclica. Entonces sería tomar una inversión que fuera contracíclica, que fuera contra, por ejemplo, lo que decíamos, a ver, industria cíclica sería el retail y el turismo. Entonces estamos tomando inversión en activos que se muevan inversamente a una industria cíclica. Y el último componente que puedes tomar para tu benchmark sería invertir el remanente de una vez que ya cubriste tus pasivos, tomarlo ¿cómo decirlo? En un portafolio bien diversificado. pero ahí son, o haces una de las tres, dependiendo de esos supuestos, esa es o haces las tres, que ahí si los flujos provienen de una fuente estable. Hacemos lo mismo que salía al principio, de tomar posiciones no sé, en bonos del central, en UF, y cubriendo invertir activos de correlaciones negativas con lo anterior en el corto plazo. Pero es que me estoy perdiendo, Ya, estoy ya, muy enredado con mira, mira, ese mira. punto y con los flujos con los de abajo, con los Sí, supuestos de abajo. no sé si te entiendo. Porque Sí, lo que pasa es que lo que entendí fue que el supuesto de arriba era que, ya, ¿qué es lo que necesitamos para, con eso ya construimos nuestro benchmark? No entiendo por qué tomar tres posiciones diferentes hacia abajo. ya. No, todavía no lo Primero, logro entender. no, ya que mira, lo primero que teníamos que definir para la inversión era cubrir los pasivos.